Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Empezamos hoy la clase del día martes 15 de febrero. ¿Ok? Quiero que por favor todos saquen su texto guía, o más bien abran su texto guía de matemáticas. Vamos a ir a la página número 382. 381. ¿Sí? Página 381 de ecuaciones algebraicas. ¿Ok? Vimos ayer un poquito de lo que son estas funciones algebraicas, pero en todo caso vamos a hacer una formación del avanzado ayer con lo que ustedes tienen en su texto guía. Dado que el mensaje recibido en el grupo nos dan luces de que evidentemente la segunda parte del examen será básicamente en base a lo que se describe en el texto guía. Por tanto, de acuerdo al cronograma de bien, ¿cuál es su definición? Indica que consiste en reducir a su mínima expresión un conjunto de fracciones. Reducir a su mínima expresión un conjunto de fracciones para así, ¿no? Para esto sí o sí se debe aplicar las leyes de exponente, leyes de radicales, ¿no es cierto?, complementadas con los diferentes casos de factorización. Aquí el concepto está un poco más completo, un poco más claro. Nos dice que consiste en reducir en su mínima expresión, o sea, lo más pequeño que podamos, bajo las mismas leyes de exponente y radicales y con los distintos casos de factorización. ¿Bien? Si bien ayer vimos unos cuantos ejemplos que nos daban a entender este tipo de situaciones, conviene hoy también repasar otros ejemplos para que nos ayuden a entender un poco más y a afianzar el conocimiento. Fíjense, ejercicio 1. Simplificar la expresión 4x al cuadrado menos 9xy al cuadrado por 18x menos 12 sobre 12x menos 8 por 2x menos 3y. ¿Ok? Copiamos esta ecuación en la parte de abajo. Bueno, más bien, está copiado, hemos dicho. Lo que hacemos aquí es aplicar casos de factorización. ¿No es cierto? En este caso, aplicamos lo que es el caso número 4, ¿cierto? ¿Cuál es ese caso? Ese caso indica que tenemos que identificar dos factores producto de un binomio. Aquí el binomio, jóvenes, de todo esto, al que yo hago alusión es el binomio 4x al cuadrado, que ustedes ven aquí, menos 9y al cuadrado. ¿Qué hicimos aquí o qué hicimos acá? Más bien, sacaron raíz cuadrada de ambos. Raíz cuadrada de 4, porque 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x, porque si multiplicamos x por x es igual a x a la exponente 2. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y raíz cuadrada de y al cuadrado es igual a y. Por tanto, ese resultado ponemos con signo positivo primeramente, luego con signo negativo. ¿No es cierto? Repito, aplicando el caso de factorización 4, que indica que tiene que dividirse en dos factores la potencia de un binomio, ¿no es cierto? Pero previa
resolución aplicando raíz cuadrada, ¿no es cierto? Luego, ¿qué es lo que hacemos con esta parte de aquí? Está multiplicando por 18x menos 12. Bajo la lógica de que tenemos que simplificar, como dice el ejercicio, pues vemos aquí, antes de hacer lo que vamos a hacer a continuación, si de repente abajo tenemos elementos similares con lo que podamos simplificar, vemos que no hay. Entonces, buscamos el número común entre 18x y 12. El común entre estos vemos que es 6. Porque 18 es divisible entre 6, 12 es divisible entre 6. 6, ponemos 6, abrimos el paréntesis y dividimos 18x entre 6 es igual a 3x. Ponemos así no menos. 12 dividido entre 6 es igual a 2. 3x menos 2. Ok. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos en la parte de abajo. Evidentemente nos damos cuenta que podemos también aplicar caso 1, el factor común, en el 12x menos 8, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Evidentemente, vemos cuál es el factor común entre 12 y 8. Sería 4, porque 12 divisible entre 4 y 8 también. 4 en la parte de afuera. Y este 4 dividimos entre 12 y dividimos entre 8. ¿No? Y nos da, por un lado, 3x menos 2. 4 entre paréntesis 3x menos 2. Ahora, copiamos tal como está el 2x menos 3x, continuamos. Y le damos un vistazo si evidentemente hay términos que se puedan simplificar. Ojo, la condición para que podamos simplificar, jóvenes, tiene que ser la siguiente: que todos los elementos, ya sea producto notable o número, tengan sí o sí que estar multiplicando y o dividiendo, como en este caso de acá. Si estuviera sumando o restando, no podríamos hacer nada de esto. Tiene que sí o sí estar multiplicando o dividiendo. En este caso, se va a 2x menos 3y con 2x menos 3y de abajo. Se va a 3x menos 2 con 3x menos 2. Pero la importancia de aplicar este caso 1, eso permitió de que obtengamos elementos semejantes, 3x menos 2 con 3x menos 2, y estos se puedan ir. Luego colocamos los elementos restantes. Aquí tenemos 6 que quedó, y también 2x más 3y. Y el 4 que va en la parte de abajo. Ahora vuelvo a decir, esto sigue multiplicando, por tanto, podemos seguir simplificando. En este caso, 6 con el 4, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. 3 medio por 2x menos 3y. Y este sería el resultado. Veamos esta expresión también. Tenemos la expresión de b al cuadrado sobre a al cuadrado más b sobre a más 1. Esto multiplicado a sobre a al cubo menos b al cubo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente nos concentramos en la parte que está dentro del paréntesis. Fíjense, si bien tenemos dos fracciones, hay un número entero aquí, que tenemos que sí o sí incorporar a las fracciones. Tenemos que hacer que todo esto se resuelva y tengamos un solo resultado, una sola ecuación. Hacemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Hallando como un denominador. A al cuadrado y 1, evidentemente el común va a ser a al cuadrado. ¿Por qué? Porque a es múltiplo de a al cuadrado, ¿cierto? Lo mismo ocurriría si aquí fuera 8, aquí fuera 4. El común sería 8. ¿Por qué? Porque el 4 es múltiplo del 8, ¿cierto? Lo mismo pasaría si aquí fuera 2 y aquí fuera 4. Cuando es múltiplo de 4. Siempre que ustedes vean esta similitud en los comunes
denominadores, directamente ponen el número mayor. Pasa lo mismo si aquí fuera 3, entonces el común sería directamente 9. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en la descomposición, el 9 y el 3, tenemos la raya, vamos a sacar tercia, y al sacar tercia, automáticamente queda en 1 el 3. Y desde el primer momento que sacamos tercia, ya empezamos a trabajar con el 9. Y el 9 se descompone con 2 veces 3, ¿cierto? Entonces, ponemos aquí, viene a ser a al cuadrado, porque a es múltiplo de a al cuadrado, por así decirlo. Una vez que hallamos el común denominador, procedemos a dividir el denominador de cada fracción y a multiplicar por el numerador. Dividimos esto y queda en 1 por b al cuadrado, queda b al cuadrado. Dividimos a al cuadrado entre a y tenemos que queda solamente una a. Y a por b es igual a b más a b. A al cuadrado entre 1 es lo mismo. Entonces, multiplicamos por 1 y va a ser lo mismo a al cuadrado. ¿No es cierto? Aquí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Con a al cubo menos b al cubo. Acuérdense del producto notable. Cuando ambos términos de un binomio, porque este es un binomio, bi de 2, estén elevados al cubo, colocamos la primera y la segunda con signo negativo, luego por la primera al cuadrado más la primera por la segunda y más la segunda al cuadrado, ¿cierto? Eso ustedes pueden verlo un poco más arriba en la parte que dice producto notable. Hay 5 ejercicios aquí. Están bien descritos y detallados cómo empezar esto. Pero en resumidas cuentas, si hay dos términos de un binomio que están elevados al cuadrado, ponemos la primera y la segunda con signo negativo y luego en otro paréntesis ya lo que ya les dije, ¿no? Y abajo tenemos 1 sobre a por b. Entonces aquí no hacemos nada todavía. Bueno, sí, hemos hecho algo, hicieron algo acá, que justamente fue hallar el común denominador, ¿no es cierto? A al cuadrado menos ab tiene en común solamente el a. Ya dividimos entre a al cuadrado, nos queda a dividimos entre ab y nos queda b. Entonces a por, entre paréntesis, a menos b. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos aquí, bueno, o lo que hicimos acá, es simple. Copiamos otra vez la ecuación, que está aquí arriba, aquí abajo, y luego, como todos los elementos que ustedes ven aquí, están multiplicando. Fíjense, no, más bien hay dos fracciones, pero estas dos fracciones están multiplicando. Entonces, se va esta ecuación de aquí que ustedes ven, está aquí, porque uno está multiplicando, otro está dividiendo, entonces pueden irse, pueden simplificarse. Y aquí fíjense que teníamos antes un al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado es como decir también a por a. De esta forma se va una a con otra a. Luego nos quedaría arriba 1, abajo nos quedaría a por a menos b, abajo nos quedaría 1 sobre a por a menos b. Ahora, para evitarnos el trabajo de multiplicar todavía extremo con extremo, medio con medio, aquí directamente procedimos también a simplificar. Recuerden que en caso de que tengamos así un ejercicio o un resultado, podemos aquí mismo proceder a simplificar. Pero siempre lo hacemos, siempre y cuando uno sea medio y otro sea extremo. Aquí vemos que hay un medio que se parece a un extremo, entonces ambos se van. Y al irse queda uno en cada parte.
Entonces, al ser 1 en los 4 lados, directamente decimos que el resultado es 1, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Fíjense que bajo la lógica que indica aquí la parte teórica, evidentemente aplicamos leyes radicales, aplicamos leyes de exponente y combinamos con factores, con casos de factorización, ¿cierto? Aquí especialmente en el número 3 vamos a aplicar ley de radical. Fíjense, pareciera que es un poco complejo este ejercicio, pero van a ver que de la complejidad nos vamos a una sencillez. ¿Cómo es que pasa esto? Bien, paso por paso, ¿no es cierto? Esta es la ecuación. Y nos concentramos primeramente en la parte que está más adentro. Y la parte que está más adentro, evidentemente, es la raíz cuadrada, perdón, la raíz n menos 1, porque este n menos 1 es parte de la raíz. Esta no es raíz cuadrada. De 2 n al cuadrado menos 1. Okay. Bien, como les decía, que nos fijamos más específicamente en la parte interna. ¿Qué fue lo que pasó acá? Veamos. 2n al cuadrado menos 1. Y vemos que la raíz es n más 1. Entonces, tenemos que sí o sí hallar un exponente o un resultado de esta operación que nos ayude a simplificar con la raíz. Y luego se nos viene claramente a la mente que el caso número 4. ¿Qué pasa con el caso 4? Que si ambos elementos, términos mejor dicho, están elevados al cuadrado, aquí el 1 puede estar con el exponente 1, 2, 3, 4, cualquier exponente, igual va a ser 1. Entonces hacemos de cuenta pues que el 1 está elevado al cuadrado y procedemos a colocar aquí en esta parte exponencial dos factores, ¿no? Un n más 1 y otro n menos 1. ¿No es cierto? Uno positivo, otro negativo. Ahora, ¿qué hacemos en la parte de abajo? A la vez que vamos trabajando aquí arriba, también lo hacemos aquí abajo, pues, ¿no? Fíjense, tenemos 2 elevado a 1 menos n. Esto que vamos a hacer lo aprendimos en leyes de exponentes, que es lo que indicaba que básicamente, si tenemos dos bases, decía, ¿no? Y estas bases son iguales, tienen exponente, colocamos una base y los exponentes los restamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay una base 2 y los exponentes se están restando. Lo que nos da a entender que esta parte de aquí resultó de esto de acá. De un 2 elevado a la 1 arriba y un 2 elevado a la n que está abajo. ¿No es cierto? Porque tenemos el 2 y claramente vemos que el 1 menos n pasa en la parte de arriba. Muy bien. Entonces, volvemos a su versión original, que como les decía, 2 a la 1 arriba y abajo 2 a la n, más 1. Al irse el exponente n más 1 aquí arriba, con la raíz, nos queda despejado 1 más 2 elevado a n menos 1. Luego, ¿qué hacemos acá? Con esta parte denominadora, tenemos que proceder a sacar como un denominador, pues, ¿no? Y va a ser claramente 2 elevado a la n. Y multiplicamos en forma de cruz, 2 elevado a la 1 por 1 va a ser 2. 2 elevado a la n por 1 va a ser 2 elevado a la n. Ok. Muy bien. Entonces, aquí, fíjense, en 2 elevado a n menos 1 pasó algo parecido a lo que vemos aquí arriba. Pero esta vez la n va de primero y el 1 va después. Y esto, entonces, fue producto de esta operación, fíjense.
Para que entiendan mejor, yo les aconsejo que repasen la guía de exponente y ustedes van a ver claramente que esto se hace de esta manera. 2 elevado a la n queda arriba sobre 2 elevado a la 1. Porque si lo vemos bien e intentamos hacer lo mismo para volverlo como estaba, quedaría también 2 elevado a n menos 1. Ok, una vez hecho esto, hallamos también como un denominador. Sería 2 en este caso. Multiplicamos así en forma de cruz, 2 por 1, 2. 1 por 2n, 2n. Muy bien. Ahora fíjense que tenemos también aquí una fracción superpuesta, ¿no es cierto? Hay una fracción arriba, otra fracción abajo. ¿Qué dice la división de fracciones? Porque no se olviden que también aquí aplican los mismos procedimientos que las fracciones normales. Nos dice que tenemos que multiplicar sí o sí extremo con extremo, medio con medio. Pero no nos olvidemos que también podemos simplificar si es que los elementos son semejantes o si es que los elementos son divisibles. ¿Vean? El 2 más 2 elevado a la n es medio y es igual que el 2 elevado, perdón, 2 más 2 elevado a la n. Entonces estos dos se van, así como indica aquí. Y nos quedaría 2 y 2n. Esto no puede simplificarse porque ya saben ustedes que evidentemente uno lleva n, otro lleva solamente 1. El 2 elevado a la n quedaría arriba y el 2 quedaría abajo. ¿Ok? Pero una vez más, ¿qué es lo que pasa acá? Aplicamos ley de exponente. Vemos de que esta es una división de fracciones, las bases son iguales. Entonces colocamos una sola vez esta base y restamos los exponentes, n menos 1. De esta forma ya la raíz n menos 1 se va con este exponente n menos 1 y quedaría solamente 2 como resultado. ¿Cierto? En el número 4, jóvenes, si hay preguntas, no duden en preguntar. Te pegamos toda la duda. Simplificar la siguiente expresión indica. Aquí hacemos lo mismo. Hay 3 fracciones de polinomio, 2 que están multiplicando, una tercera que está dividiendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Evidentemente, esta que está dividiendo, esta fracción que está dividiendo, la invertimos. ¿Para qué? Para que se pueda multiplicar. ¿No es cierto? Ok. Invertimos entonces y aplicamos los casos de factorización. Fíjense aquí en 2x al cuadrado menos 9x más 9. Aquí es algo parecido al trinomio de la forma x al cuadrado menos b más bx más c. Entonces aplicamos el caso 6, que implicaría abrir 2 paréntesis, en uno de ellos colocar el 2. Cuando el x al cuadrado esté acompañado de un número primo, el número primo vamos a colocarlo sí o sí en uno de los paréntesis. ¿No? Porque fíjense que si multiplicamos 2x por x, sale 2x al cuadrado. No podríamos poner 1 y 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. Ni tampoco podríamos poner 2 y 2. ¿No? ¿Por qué? Porque 2x por 2x no da 4x al cuadrado. Entonces, sería algo contraproducente, algo que no corresponde. Entonces, tenemos el factor x menos 3 y el factor 2x menos 3. ¿Ok? Muy bien. Verificamos que esto es así y
Multiplicamos menos 3 por menos 3 y tenemos más 9. Multiplicamos 2 por menos 3 es igual a menos 6. Menos 6 y menos 3 es igual a menos 9. Ok. Aquí tenemos x al cuadrado más 2x menos 3. Aquí también aplicamos caso número 6. Distribuimos las x y hallamos dos números que multiplicados tienen igual a menos 3 y restado tiene igual a 2. 3 más 3 por menos 1 igual a menos 3. Más 3 menos 1 es igual a más 2. Entonces, aquí fíjense que el x al cubo menos 1 pasó arriba, ¿no es cierto? Entonces aquí arriba ponemos la primera y la segunda, una resta de la primera con la segunda. Luego la primera al cuadrado más la primera por la segunda, que x por 1 va a ser igual a x, más la segunda al cuadrado, y 1 al cuadrado ya saben ustedes que evidentemente es 1 solamente. Aplicamos también aquí abajo en la parte del denominador, caso número 4, ¿no es cierto? Tenemos dos elementos, uno con más, otro con menos. Aquí todavía no aplicamos nada, ¿por qué? Porque tenemos un semejante, fíjense aquí arriba. Y aquí también aplicamos entonces x al cuadrado menos 5x más 3, aplicamos caso número 6. Ahora, le damos un vistazo y vemos si evidentemente hay elementos que se puedan simplificar. Vemos que sí, efectivamente se puede ir x menos 3 con x menos 3, 2x menos 3 se va con 2x menos 3 que está de este lado, x más 3 se va con x más 3 que está de este lado, x menos 1 se va con x menos 1, y x al cuadrado más x más 1 se va con x al cuadrado más x más 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría solamente x menos 1 como resultado. ¿No es cierto? Luego, aquí abajo, yo les aconsejo que estos 10 ejercicios que ustedes ven aquí, que son parte del texto guía, los resuelvan. Repito, estos ejercicios que siguen están en la página 382 y 383, que los resuelvan para que puedan tener una buena base para su examen el día viernes. Recuerden que ayer nos dio un dato interesante la coordinadora, que evidentemente el examen saldrá en su mayoría las preguntas de texto guía. Entonces eso nos da más luces, que tenemos que concentrarnos en la parte del texto guía y resolver los ejercicios que estos de aquí, los que están pendientes antes también, ¿cierto? Ustedes lo hacen y mañana procedemos a verificar si ustedes están en lo correcto o no. ¿Les parece? Bien, ok. Con esto cerramos la parte de fracciones algebraicas y pasamos a lo que es ecuaciones lineales. Ecuaciones de sistemas lineales, ahí mismo está en su texto guía, ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad en la que existe una o más cantidades de las llamadas incógnitas, y que solo se cumplen algunas de las incógnitas, las cuales se representan por las últimas letras del radio. Las raíces o soluciones de una ecuación son los valores de las incógnitas que satisfacen la acción, es decir, que verificado en lugar de las incógnitas con identidad. Ecuaciones lineales, cualquier ecuación de primer grado con una incógnita, eso no es verdad, de la forma ax más b igual a 0, donde a, b, ¿qué está ahí? A ver, ¿qué me puede decir? Donde a, b hay una letra e y una e. ¿Qué significará? ¿Qué significa letra a
La letra E que ustedes ven ahí, parecida a la E, ¿no? Pero no es.